Entonces, ¿qué va a estar ocurriendo en las próximas semanas? Básicamente vamos a estar haciendo una migración de todos los tableros del conciliador hacia Data Analysis. Esto va a empezar la primera semana de junio, y esperamos tener el 100% de los tableros migrados hasta la última semana de agosto. Aquí traje un poquito como el detalle de este cronograma. Todo empezó con la versión 0.5, que fue como tal liberada a producción el 7 de mayo. A los 2 días compartimos el Connect con el equipo de Education, notificando como tal de todas las mejoras. Después hicimos el testeo en producción de la migración de un tablero interno desde el conciliador hacia Data Analysis. Eso ocurrió el 23. Surgieron un par de temas que tuvimos que ajustar, pero ya quedó como tal todo probado y validado. Hoy estamos haciendo como tal este tema de Share and Learn, la socialización de forma interna. Y la próxima semana comenzaremos con la primera migración de los primeros 18 clientes. Estos primeros 18 clientes representan aproximadamente el 4% del total de las visualizaciones de los tableros del conciliador. Y si todo funciona, durante las próximas semanas estaremos haciendo batches de grupos de workspaces, migrándolos del conciliador hacia Data Analysis. ¿Cuáles son los equipos como tal que están involucrados en todo este proceso? Tenemos el equipo de Success, tenemos el equipo de Services, el equipo de Educación, el equipo de Tech, y es de producto 2 frentes, el de Data Analysis y el del conciliador. ¿Por qué el conciliador? Porque a medida que se haga la migración del conciliador hacia Data Analysis, vamos a deshabilitar la posibilidad de crear nuevos tableros. ¿Para qué? Para que solo puedan ser utilizados desde el módulo de Data Analysis. Y tenemos un total de 12 clientes con los cuales tenemos que hacer un doble clic antes de que hagamos esta replicación, porque hay 31 dashboards que tienen algún tipo de afectación o que no pueden ser migrados con la configuración actual en producción. Ahorita vamos a hablar un poco más al detalle. Y al finalizar, si sobra tiempo, les muestro en producción cómo se van a ver todas las carpetas que migren del conciliador hacia Data Analysis, pero de antemano les cuento que va a haber como tal una carpeta llamada Migrations, y dentro de esa carpeta van a estar todas las tablas o todos los tableros que se migran. ¿Listo? Entonces, lo primero que quiero mostrar, pues lo que primero quiero compartir son los diferentes visuales y grupos de visuales que van a estar siendo migrados. Aquí tenemos todo lo que son tablas dinámicas, todo lo que es estado de conciliación encadenado, tablas personalizadas y el dashboard en general como un todo. Entonces, aquí traje a la izquierda todo lo que es Data Analysis, a la derecha como estaba antes en el conciliador. Creo que en donde tenemos mayor afectación viene siendo en tablas dinámicas con relación a algunas limitaciones. Todas las otras grupos de visuales van a tener muchas mejorías. Entonces, con relación a tablas dinámicas, vamos a tener hasta en agrupación de columnas, máximo 2 variables de agrupación y hasta 25 columnas disponibles a la hora de visualizar información. ¿Qué significa 2 variables de agrupación en columnas? Básicamente, ¿cuántas variables voy a poder visualizar que se agrupe en las diferentes como tal columnas de la tabla dinámica? Y si tiene más de 25 columnas en total la tabla dinámica, nosotros vamos a mostrarle un error al usuario, como un manejo de errores, en el cual le vamos a notificar: estás pasándote de 25 columnas, por favor, o pues te notificamos que solo podemos visualizar hasta 25. Vamos a permitir que el usuario lo haga, pero vamos a cortar a la columna 25. Antes, en el conciliador no teníamos ningún tipo de límite a la hora de agrupar, tanto por columnas ni por filas, y tampoco teníamos un límite máximo de columnas. A la hora de agrupación por filas, ¿qué significa una agrupación por filas? Es cuántas variables puedo como tal colocar en las filas, ¿listo? En este caso estoy agrupando por país y por fecha. Vamos a tener un total de máximo 5 variables. Antes no teníamos. Hasta ahí como tal las limitaciones. Y de aquí en adelante de la presentación vamos a hablar casi que solo de mejoras. Y temas de mejoras, ahora vamos a tener hasta 3 diferentes valores que vamos a poder tener en la sección de valor, sobre las cuales vamos a poder hacer operaciones como suma, promedios, máximos, mínimos, promedios, cuando antes solamente podíamos tener uno. ¿Listo? ¿Esto qué nos permite? Nos permite tener muchísima flexibilidad a la hora de visualizar más tipos de datos. Importante, en la versión que actualmente está en producción, vamos a tener que elegir 3 valores diferentes en el campo de valor, 3 variables diferentes en valores. En las próximas versiones vamos a poder tener una misma variable, pues 3 veces con 3 funciones diferentes en esta sección de valores.
¿Y qué más hicimos? Hicimos muchas mejoras en el layout. ¿Para qué? Para que nuestros clientes puedan configurar de una forma mucho más fácil estas tablas dinámicas a una interfaz que conocen muy bien, que viene siendo Excel. ¿Qué más cambios tenemos en todo lo que es la visual o el grupo de visuales de estatus de conciliación? Antes solo podíamos agrupar, o más bien teníamos como sumatoria valores absolutos. Ahora vamos a poder tener tanto valores absolutos como valores netos. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos un valor 1 y un -1 como entradas en la tabla, si nosotros hacemos la suma absoluta, va a sumar 2. Si nosotros hacemos la suma neta, vamos a sumar el positivo y el negativo y nos va a dar 0. Antes también, en la tabla de resúmenes, solo íbamos a poder visualizar como las agrupaciones por días, aquí abajo en la tabla de resumen. Ahora le vamos a poder dar la posibilidad que el usuario seleccione que lo agrupe por día, por semana, por mes o por Q. Antes no teníamos la posibilidad de colocar o tener visibilidad de fechas de columnas de vencimiento. Ahora sí, si un usuario tiene activado el add-on en el conciliador de due date, nosotros vamos a poder separar, aquí más adelante les muestro el detalle, pero todas las partidas que no son conciliadas, vamos a poder tener la visual o la agrupación por vencida o no vencida. Eso nos va a ayudar a tener mucho mejor entendimiento de esas transacciones que no están siendo conciliadas. Y adicionalmente tenemos muchas mejoras a la hora de crear el estado de conciliación y vamos a poder tener mejoras como un drag and drop para que alteren el orden en que se muestran las visuales dentro del grupo de visuales. Tema importante, ahora se va a llamar Reconciliation Status o en español estado de conciliación. Antes se llamaba porcentaje de conciliación. ¿Listo? Otra visual grande que vamos a cambiar o grupo de visual viene siendo el estado de conciliación encadenado. Antes se llamaba KPI encadenado. Las dos primeras mejoras van a ser las mismas que en el anterior. Vamos a tener hasta 2 diferentes opciones de tipos de suma. Vamos a poder tener 3 tipos de agrupaciones de rango de fecha adicionales y la forma como un cliente va a poder seleccionar qué recurso o qué variable quiere hacer como el display de la información cambió. Antes teníamos un dropdown en el cual yo simplemente tenía toda la lista de mis variables, tanto de la fuente A como de la fuente B. Entonces, podía causar algún tipo como de, sí, podía causar algún tipo de problema o de confusión a la hora de seleccionarlo. Ahora le estamos dando una opción de radio button para que el usuario seleccione sobre qué lado quiere hacer énfasis y si selecciona el lado A, solamente le vamos a mostrar en el dropdown las variables del lado A. Si selecciona en el radio button el lado B, solamente le vamos a desplegar las variables del lado B. Importante, en la versión 0.5 que actualmente está en producción, no tendremos el due date habilitado. El due date para el estado de conciliación encadenado lo vamos a lanzar para la versión 0.7. Temas adicionales con relación a la tabla personalizada. Hicimos como 2 grandes mejoras. Ahora vamos a tener como tal un paginador en el cual vamos a poder ver el total de records que están en la tabla a la hora. Cuando vemos la tabla, la parte de abajo vamos a decir, se están visualizando 10 de 500 transacciones, por decir alguna cosa. Es muy fácil de visualizar cuántos records están siendo analizados. ¿Qué tocaba hacer antes? Antes tocaba scrollear dentro de la tabla dinámica para ver cuántos records estaban siendo procesados. Y adicionalmente hicimos muchas mejoras a la hora de seleccionar los recursos que van a, pues, en la construcción de la tabla personalizada. Vamos a tener checkboxes para que sea muy fácil poder seleccionar todas las variables que yo quiero mandar de un lado al otro y cambiamos múltiples iconos para mantener la consistencia a lo largo de las pantallas de diseño. Y por último, a nivel general de los dashboards, creo que aquí es otros grandes cambios que hicimos. Por un lado, vamos a poder tener filtros a nivel de dashboard para todos los componentes. Antes solo podíamos tener filtros para el estado de conciliación y el estado de conciliación encadenado. Ahora también vamos a poder tener filtros relativos. ¿Qué significa esto? Es filtro de ayer, hoy, ayer, últimos 7, 30, 100 días. Antes solamente podíamos tener como tal un rango de tiempo predeterminado. Aquí hay un pequeño como paréntesis. Actualmente tenemos un límite de 120 días en los filtros de los tableros. Es algo que tengo que ahorita, durante las próximas semanas, hablar con diferentes equipos para ver si necesitamos o no expandir como tal este rango de fechas.
Antes, para poder editar como tal las visuales en el conciliador, pues hay que hacer clic como tal en los tres puntos y poner editar visual. Ahora vamos a tener todo un panel de edición y en ese panel de edición vamos a poder ver todo lo que son filtros, vamos a poder distinguir dentro de las visuales que son visuales solas o que son grupos de visuales. Y la última limitante que tenemos a la hora de hacer esa migración es que los nuevos tableros solo van a poder tener hasta 21 visuales o grupos, sí, hasta 21 visuales. Antes no teníamos límite. Entonces, ahorita vamos a hablar de edge cases. ¿Qué pasa si estamos migrando un tablero que tiene más de 21 visuales? Vamos a tener que hacer alguna gestión para que se migre con éxito. Y por último, la forma en la que vamos a poder descargar la información de estos tableros. Vamos a tener una descarga en PDF, en el cual es como si le hiciéramos como un screenshot en PDF a todo el tablero y lo puedan compartir de forma interna a los equipos. O vamos a poder hacer descarga manual, o pues sí, individual en CSV de cada uno de los visuales o grupos de visuales. ¿Cómo se va a ver esta migración? Entonces acá, por ejemplo, yo tengo en este espacio de trabajo, la migración va a ocurrir dentro del mismo espacio de trabajo, el mismo workspace. Aquí yo tengo entonces en el módulo del conciliador, tengo tableros de Edge Case, una carpeta y otra que se llama Data Analysis Share and Learn B05, que es la de hoy. Y cuando hagamos la migración, vamos a tener una nueva carpeta en el módulo de Data Analysis que se va a llamar Migrations, ¿listo? Al hacer clic en ella, vamos a tener las mismas carpetas o los mismos tableros y siempre con el prefijo de mig raya al piso, ¿listo? Tanto para las carpetas como para los tableros. Y adicionalmente, en base de datos, vamos a también tener una variable, una columna en la base de datos, que va a ser como el Replication ID, para que el día de mañana podamos hacer trazabilidad de cuáles fueron esos tableros que se migraron desde el conciliador hacia Data Analysis y también para que podamos ver cuáles son los nuevos que se están gestionando directamente en el módulo. Y adicionalmente, en base de datos, vamos a también tener una variable, una columna en la base de datos, que va a ser como el Replication ID, para que el día de mañana podamos hacer trazabilidad de cuáles fueron esos tableros que se migraron desde el conciliador hacia Data Analysis y también para que podamos ver cuáles son los nuevos que se están gestionando directamente en el módulo. Estos edge cases que estamos como tal, como solucionando o gestionando, el primero viene siendo el de tablas dinámicas. Nosotros pues nos adelantamos un poquito a la limitación y tenemos como tal este mensaje de aviso de que se están superando el número de filas que están permitidas. Entonces, digamos que estamos teniendo algún tipo de error handler cuando el cliente intenta visualizar más valores o más variables, en este caso columnas, de las que soporta como tal la herramienta. Entonces, a alto nivel, esos eran un poquito como lo que queríamos mostrarles. Si no hay más preguntas, pues puedo aprovechar el tiempo que queda para mostrarles como visual por visual cuáles son las diferencias entre Data Analysis y Conciliador. Si tienen más preguntas, porfa, pues vayan haciéndolas en paralelo. ¿Listo? Entonces, vamos allá. Entonces, aquí yo traje como 4 grandes ejemplos. La primera es tablas dinámicas. Entonces, ¿cómo se ven las tablas dinámicas actualmente en el conciliador? Esta es la visual que actualmente tenemos. Y a la hora de editar, lo que yo les mencionaba, la edición en conciliador es directamente dentro de la visual. Hacer clic en editar, vamos a tener editar la visual y entramos al módulo de edición. ¿Cómo se va a hacer a partir de ahora? A partir de ahora lo que vamos a tener es un botón de edición que al hacer clic en el botón de edición vamos a editar todas las visuales o pues cada una de las visuales del tablero. Si entramos como tal y después cuando entramos a esta sección de edición hacemos clic en los 3 botones y ahí sí entramos a la configuración de la tabla dinámica. Y como les mencioné, la UI y la forma como se construye cambia por completo. Antes teníamos un poco como a la izquierda el resumen, arriba la sección de las diferentes fuentes o recursos que queríamos visualizar y a la derecha teníamos la lista de las variables y un poco más abajo las diferentes como casillas para seleccionar las diferentes variables de columnas, filas y valores. Lo que intentamos hacer fue que sea un poco más, pues que la experiencia sea un poco más amena y que simplemente podamos tener una interfaz que es más común, muy similar a la Excel, en donde el usuario pueda hacer como drag and drop de las diferentes variables. Y como les mencioné, actualmente podemos tener hasta 3 diferentes variables en la sección de valores y uno puede editar, pues seleccionar qué acción se quiere hacer sobre cada una de ellas. ¿Listo? Entonces,
Ese como tal es la diferencia grande en todo lo que es tablas dinámicas. Después traje un ejemplo de cómo sería un edge case de las tablas dinámicas que presentarían error en el modelo de data analysis. Como les mencioné, es todas estas que aquí tienen, un segundito, quito este filtro, tienen acá como tal error de columnas. La solución en muchos casos es simplemente, en vez de colocar dos variables agrupadas por columnas, simplemente uno puede bajar una de esas variables como filas y automáticamente la información pasa a presentarse de esta forma, es como una transposición, a esta forma. Y de esta forma ya nosotros podemos soportar cualquier tipo de dato en el módulo de Data Analysis. Entonces, esa era por el lado de tablas dinámicas. Si quieren, vengan y les muestro ahora cómo funcionaría. Pablo, ahí Cuéntame, hay una Apu. pregunta de si se puede descargar la tabla dinámica y cómo se ve. Sí, se descargaría como un CSV. Vamos aquí el ejemplo. Se descargaría como un CSV con los valores que tiene la tabla dinámica. ¿Listo? Ahora, esta de conciliación. Lo que yo les mencionaba de esta, que tuvimos un par de mejoras tanto en visualización como en el cálculo que hacemos, de valores absolutos, valores netos y agrupación en las fechas. Entonces, vengan, les muestro un poquito cómo se ve la edición y el resultado de los diferentes visuales. Entonces acá, como pueden ver, si yo entro a editar el estado de conciliación en el módulo del conciliador, básicamente voy a tener en la parte de arriba izquierda como tal la selección del nombre, después seleccionar como tal el recurso que yo quiero ver y seleccionar la columna en cada uno de los lados para poder tener como tal la visualización. ¿Cómo es ahora? Ahora intentamos como agrupar y conglomerar un poquito la información. Como les comenté, ahora podemos tener valores absolutos y valores netos. Y no solo eso, sino que también vamos a poder tener la información agrupada de forma, en el resumen, diaria, semanal, mensual y trimestral. ¿Listo? Y muy importante, lo que les mencionaba el due date, si un usuario tiene activado el add-on en el conciliador, aquí va a poder tener la opción de habilitar esta sección del add-on y colocar sobre qué lado quiere verlo, en este caso lado A, vencimiento, data analysis test. ¿Y cómo se va a ver esto? Entonces aquí pusimos un pequeño ejemplo de cómo se ve. No en la primera tabla, sino en la segunda. Si nosotros hacemos eso, y hacemos la comparación con la tabla de estado de conciliación de acá, perdón, que está llena de cosas. Entonces aquí tenemos, yo la agrupé por semana o por mes al otro lado, si no me equivoco, y aquí lo que pueden ver es que está agrupado por mes. Antes solo podíamos como tal tener esto agrupado por día, esto le ayuda como tener más flexibilidad a la hora de ver los resultados. Y lo que les decía, aquí no tenemos como tal este feature de due date, pero nosotros sí habilitamos la opción, vamos a poder tener el detalle de no conciliadas en vencidas y no vencidas, ¿listo? Entonces, eso es como el segundo gran cambio que tenemos con relación a estado de conciliación. Si nos vamos después a la visual de estado de conciliación encadenado, entonces, vengan, vamos para allá. Intenté que fuera lo más práctico posible. No sé, perdón si los aburro, pero creo que nos interesa a todos. Entonces, en estado encadenado, aquí vamos a tener entonces las diferentes edición. Quería mostrarles cómo se configura diferente. Y acá tenemos, configurémoslo, editar. Entonces, la primera parte va a ser exactamente igual. Vamos a tener como toda la parte de valores absolutos, valores netos. Vamos a tener la misma agrupación semanal, diaria y mensual. La diferencia es que ahora vamos a poder seleccionar el recurso sobre el cual queremos hacer la visualización de la encadenada. Y cuando cambiamos esto, automáticamente cambia el lado de la variable del dropdown. Entonces, ¿qué pasaba antes? Yo acá, cuando ponía como tal seleccionar el lado, yo tenía todas las variables, tanto del lado A como del lado B, pero dependiendo del nombre, en este caso pues es fácil porque tiene la punta, pero si tuvieran muchos nombres, uno tenía que saber muy bien cuál era el lado de cada una. Acá simplemente si yo filtro por lado A y lado B, me va a filtrar las variables de este lado. Y como les mencioné, en el encadenado, en la versión 0.5, todavía no tenemos la opción del due date. Lo vamos a sacar en la versión 0.7, que viene en los próximos meses. Esperamos septiembre. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por acá? El último visual que creo que me faltó mostrarles viene siendo acá, la tabla personalizada. ¿Listo?
Entonces, lo que les mencionaba, ahora tenemos un paginador. Venga, les muestro. Data análisis, todos los visuales. Entonces, en la tabla personalizada, ahora tenemos como tal un paginador que instantáneamente nos va a mostrar cuántos elementos en total tiene la tabla que estamos analizando. Antes, si yo quería saber cuántos registros tenía la tabla personalizada, literalmente tenía que hacer muchos scrolls, procesar mucha data hasta que al final llegara y supiera, perfecto, hay 136, 137 registros. Ahora lo podemos ver en cuestión de segundos. Y en la edición van a poder que también mejoró mucho esa experiencia de creación de tablas personalizadas. Aquí al colocar editar, les muestro rapidito, pasamos de tener esta sección, entonces antes era seleccionar el nombre, selecciona como tal los recursos y teníamos que tal como si queríamos seleccionar todos, teníamos que ir como uno por uno y no era como que tan intuitivo. Ahora lo que decidimos fue no, intentemos que sea lo más intuitivo posible, coloquemos como tal una sección de botones, perdón, de checkbox y cambiemos un poco como los diferentes elementos que tenemos como tal en la visual. Y por último, que creo que ya eso sí sería lo último, hablar como tal del detalle de todo el tablero. Entonces, vámonos al tablero en general, todos los visuales. Entonces aquí van a ver que hay muchos, como hay cambios a alto nivel, si quieren aquí, veo aquí para que no se me pase ninguno. Entonces, lo que les mencionaba, por ahora tenemos primero filtros. Antes teníamos los filtros en la parte superior, ¿listo? Y esos filtros estaban principalmente atados al estado de conciliación y al estado de conciliación encadenada. Ahora la sección de filtros va a estar por default a la derecha y va a estar atado a todos los recursos del A y a todos los recursos del B. Y uno puede configurar esos recursos del A si estén atados a todas las visuales y grupos de visuales o si solo los quiero atar a ciertos vistas visuales o grupos de visuales. Entonces, el tema de filtros es un gran cambio que estamos haciendo de esta versión versus el módulo de conciliación. Grace. Ahí, Pablo, para sumar algo más que me parece súper ganador, recién si quieres meterte de nuevo en los filtros, también hay algo interesante y es poder generar un default dinámico, ¿sí? Entonces, si los usuarios siempre entran a este dashboard y dicen, yo siempre quiero ver el día de hoy, el día de ayer, ¿no? ¿Qué se procesó ayer? ¿Qué se procesó la última semana? Eso nos lo han pedido muchas veces. Sí. Acá lo van a poder hacer, cosa que hasta ahora no era, no solo seleccionarlo, sino dejarlo por default, que me parece está buenísimo y justo me encanta la herramienta, pero de verdad está bueno. Así que para que también lo tengan en cuenta, porque me parece que eso lo han pedido un montón de veces y capaz que no se ve tanto el impacto. Así que vénganlo. Súper. Entonces, no solo, se los incluyo acá en la presentación, no solamente tendremos filtros relativos, sino que se pueden dejar por default. ¿Listo? Y el otro cambio grande, pero que creo que ya lo vieron a lo largo de todo el proceso de ver visual por visual, antes solamente hacían como tal clic en editar en la visual y se editaba. Ahora no, ahora toca hacer clic arriba a la derecha en la sección de edición y se va a abrir como tal la sección de edición. Aquí se puede ver como tal en la URL. Y en la sección derecha, en el módulo de edición, vamos a tener al lado izquierdo la posibilidad de agregar nuevas visuales y estamos separando por plantillas que vienen siendo como grupos de visuales o solo tablas que son visuales. Antes no se entendía muy bien qué era cada cosa. Y la sección de filtros en donde van a poder seleccionar qué filtros quieren seleccionar para el lado A y para el lado B. Creo, y si no me equivoco, que eso serían como las grandes diferencias como entre ambos módulos. Y pues nada, en verdad estamos muy emocionados de poder seguir evolucionando el módulo de Data Analysis porque cada vez está siendo mucho más gerencial y está aportando mucho más valor a nuestros clientes.